¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. Hoy nos acompaña Rosalba Almanza. Ella es licenciada en odontología, tiene un posgrado en odontopediatría, también está certificada como odontóloga infantil por el Consejo Nacional de Odontología Infantil, entre otras certificaciones. Rosa Almanza hoy en Charla Mood. Rosa Almanza, gracias por ponerte en Charla Mood y platicar con nosotros. Muchas gracias, Cris, sobre todo por la invitación. Te agradezco muchísimo y del honor de estar participando aquí contigo. Ay, gracias, Ros. Oye, cuéntame, ¿dónde te agarró la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? Ay, qué difícil ha sido todo este tema, pero mira, te platico. Yo remodelé todo mi consultorio dental. Fue una remodelación prácticamente del 100% y hago una pequeña inauguración con un padre, la familia, algunos amigos muy cercanos. Inauguro el 14 de marzo de este año y el lunes 16 declaran pandemia aquí en México, entonces ha sido un proceso difícil, rudo, de mucho aprendizaje, de mucho control de infecciones, pues todas las mamás, los pacientes, pero ha sido complicado. ¿Dejaste de recibir pacientes de plano? Sí, tuvimos que parar, sobre todo porque somos un área odontológica es de primer nivel de contagio, entonces pues no podía poner en riesgo tanto a mi equipo, a mis pacientes y paramos casi cerca de 2 meses. ¿Tuviste emergencias en ese tiempo? Sí, la manera en que controlamos las urgencias, las emergencias, era pues mucho a nivel médico, mucho farmacológico, sobre todo aquellos pacientitos que tenían abscesos, infecciones, dolor, y prolongábamos un poquito que eso se quitara, se eliminara para el momento en que teníamos que actuar. Realmente si era insoportable el dolor, si ya había un absceso realmente muy grande, primero es medicación y bueno, teníamos que venir. Fueron muy pocas, ciertamente, porque se puede controlar a nivel de casa, pero pues bueno, en alguna ocasión venimos por unos chiquitos y bueno, pues no, tuvimos que actuar bajo todo el protocolo y medidas de seguridad, que actualmente es lo que seguimos llevando. Y ellos quedaron sin bronca ahorita, o sea, tus pacientes están bien y sin ningún problema. Sí, definitivamente dentro del área de todo lo que hacemos en el consultorio, creo que el más difícil fue el control de infecciones, ¿no? Porque he tenido muchísimos pacientitos que durante esta pandemia han ingerido mucho más azúcar. Entonces, pues, quedarse en casa, más ingreso de azúcar por la ansiedad, pues han tenido más caries. Entonces, cuando estábamos en los primeros meses más graves de la pandemia, pues sí, había algunos pacientes que tenían pues esos abscesos y entonces pues los medicábamos y yo tenía que venir y teníamos que abrir como el dientito para limpiarlo, seguir con la medicación y eso nos podía alargar un poquito el proceso ya de dejar la restauración definitiva. ¿Te tocó algún paciente con COVID que tuvieras que hacerle algo? No me tocó. Y de todos modos, a todos los pacientes antes de su cita, pues se les cuestiona algunos síntomas, signos. Me han tocado pacientes que me han dicho que han tenido, que alguno tuvo un familiar cercano. Por ejemplo, tengo un caso de una chiquita que tenía un aparatito de ortopedia para corregir su mordida y su papá se contagió, me avisaron para que ella no viniera a cita y pues no prolongáramos la infección. Después tenía cita al mes y me habla su mami y me dice que ella ahora era positivo, entonces tuvimos que esperar hasta no tener pruebas negativas, no los vuelvo a aceptar. Claro, claro. ¿Qué pasó? Después de estos 2 meses, ¿cómo empezaste a recibir gente? ¿Con qué medidas? ¿Quién te dijo esas medidas? ¿Ustedes cómo se enteran qué es lo que tienen que hacer? Exacto. Bueno, pues los meses que paramos definitivamente no era una pausa vacacional, era una pausa de estar estudiando a nivel de estos medios que pues actualmente tenemos, que son digitales, muchas conferencias en Zoom, congresos digitales, que se unió mucho la cuestión odontológica en hacer pláticas, cursos a nivel digital sin costo. Entonces todos, pues al estar impactados, estar en un receso, en pausa de nuestros consultorios, fue así, pues vamos a integrar todo lo que necesitamos hacer en el regreso al trabajo y para pues la nueva odontología, ¿no? Entonces, ¿Se le llama ya así la nueva odontología?
Pues más o menos, o sea, como, como el Como la modo nueva normalidad. ¿sí? Dentro del área odontológica. Te voy a platicar por qué. Porque generalmente nosotros estudiamos odontología, hace muchos años ni siquiera trabajaban con guantes. Poco a poco las generaciones van agarrando pues más cosas, ¿no? O sea, de repente ya más guantecitos, pues ya el otro cubrebocas, y finalmente sales de la carrera y se pierden algunas cuestiones como de desinfección, esterilización. Entonces, hay unos que somos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo siempre usaba gorro, ¿no? O sea, siempre el gorro y lentes, no es algo que es habitual en trabajar en mí, pero no trabajaba con careta. Entonces, ahorita la nueva modalidad de la odontología es doble cubrebocas, un cubrebocas más hermético, la careta, y todo esto nos íbamos dando cuenta en los protocolos que hacen algunos mentores dentro de la odontología, algunos el Colegio Nacional de Desinfección y Esterilización. Bueno, a mí me tenías actualizándome si era mejor este desinfectante que el otro, si qué podíamos poner para los pisos, para, no sé, el sillón dental, las piezas, todo. Entonces ahí es cuando te vas actualizando para ya regresar al trabajo y presentarte delante de los pacientes. Y regresaron ya con esta nueva modalidad. Sí, definitivo. Pues hubo un momento en que tuvimos que, ni modo, invertir un poquito más por seguridad de todos, y fue desde uniformarnos con este traje como de astronauta que ustedes veían en las noticias, pues como tipo las películas de niños donde estás desinfectando todo. Pues sí, es un traje que se ocupa generalmente para fumigar, ¿no? Entonces, nosotros lo empezamos a optar en la consulta, pues para cuidarnos todos. Y algo que tengo que mencionar, Cris, es que yo atiendo muchos pacientes pediátricos. Entonces, tengo muchas mamás que, por supuesto, a veces anteponen a sus hijos adelante de ellas. Entonces, yo tenía que darle la seguridad tanto a las mamás, los papás y a los pacientes. Claro. Entonces, pues empecé por comprarle tanto a mi equipo como a mí estos trajes, caretas, lentes, todo el tipo de desinfección que te puedas imaginar a nivel hospitalario, hasta Lysol, que es lo más tranquilo. Tengo un tema de humidificador, purificador de aire con un sistema de un esterilizador muy potente a nivel de quirófano. Tenemos que esterilizar todo. O sea, generalmente, digo, el odontólogo tiende a esterilizar todo, ¿no? Pero ahora es mucho más carga, todo. el mínimo plástico posible. Entonces, pues ni modo, vamos a adecuarnos a lo nuevo. Y qué mejor, la verdad que mejor. Yo tengo actualmente 3 asistentes que son prácticamente recién egresados de la carrera de odontología, y todo eso que ellos no ven durante el estudio, ahora que lo están viviendo, es la realidad y lo que tienen que aprender para su futuro. Y que además esta pandemia nos ha traído muchas enseñanzas que ninguno habíamos vivido, ¿no? O sea, si no te la enseñan en la escuela, la vida cotidiana tampoco hasta ahora. Así es. Regresas a recibir pacientes. ¿Cómo le haces en tu zona, en la sala de espera? ¿Ya no puedes recibir tantos pacientes o sí? No, definitivo, como decías, como la nueva actualidad de la odontología, a veces podíamos tener la sala llena, ciertamente. Siempre en estas pláticas nos sugirieron retirar primero cuadros, floreros, revistas, adornitos, juguetitos. Claro, los juguetes de los niños que tenías, ya no. Sí. Exactamente. He tenido muchas mamás que me preguntan, ¿y toda tu colección de Disney? No, definitivamente todo ese juguetito de plástico se queda guardado hasta nuevo aviso, lo que dure esto, puesto que llega un pacientito, lo toca y a lo mejor llega el otro y puedo generar una contaminación cruzada, y eso no nos puede ayudar porque se infectan a lo mejor los niños y ellos a los papás o viceversa, y no queremos nada de eso. Entonces se retiró toda esa parte. Tanto en el área de niños está clausurada ahorita, y el área de adultos, pues llevamos igual toda la desinfección diaria, no tenemos ningún adorno que nos pueda generar o acumular bacterias, virus, etcétera. Y siempre a todos los pacientes les mando un protocolo previo a la cita, un día antes, en la confirmación, donde les sugerimos no venir acompañados por más de uno o de un adulto. En el caso de que sea un paciente adulto, de preferencia tiene que venir solo, a menos que requiera alguna ayuda.
Si son niños, de preferencia únicamente con un papá, si voy a atender a un niño, ¿no? Si, por ejemplo, son dos papás que vienen con sus dos hijitos, primero pasa uno y después pasa el otro, ¿no? Con un tutor. Y los recibimos con, obviamente, el tapete para desinfectar, el zapato y el calzado. Y esto les voy a platicar un poquito por qué. El tema es que no es tanto que lo que traemos de la calle, sino que muchas veces llegamos a casa y no nos lavamos las manos y nos quitamos los zapatos. Y si ahí llegó a lo mejor el virus, lo tocamos con las manos y de repente nos podemos tocar la cara. Ese es el riesgo realmente, ¿no? O sea, no es el piso, no es que andes caminando y ahí agarres el bicho. Es correcto, no. Ah, es mira. más porque agarras con las manos los zapatos y te los quitas. Esa es la realidad. Ah, yo pensé que era porque andabas en el suelo y alguien había escupido y lo pisas y ¡wow! No. Y pues bueno, tenemos la ventaja que inmediatamente está el baño. Mira, Cris, cómo son las cosas. Yo planifiqué la remodelación de mi consultorio, claro, a muchos objetivos que nos pide la COFEPRIS, muchos parámetros, y sin querer lo remodelé a la perfección para esta pandemia, ¿no? Sí, porque lo primero que llegas es al baño. Exacto. Entonces llega, ya no es de que primero el gelecito, ¿no? Porque otra cosa que les voy a platicar es que el gel realmente no funciona si no tenemos un lavado de manos previo. Por supuesto. Entonces luego llegamos a muchos lugares y nos dan el gel, pero si no tenemos limpia la mano no nos funciona. Entonces, no funciona nada. O sea, si andas en el súper, que a mí me ha pasado que voy al súper y entonces me estoy llenando de gel porque no tengo no puedo estar yendo al baño a lavarme y todo. Digo, claro que te va a funcionar, pero finalmente, si vienes del volante, si vienes de cerrar o tocar las llaves que no desinfectaste, el volante, y luego al carrito del súper, pues sí sería más, te pones gel y sigues como ensuciando todo. Entonces, sí, lo ideal sería, o sea, igual desinfectar también el volantito o llevar un sanitizante portátil que limpie las manijas del carrito. Más o menos. Ok, qué buenos tips me estás dando, ¿eh? Entonces, el lavado de manos sigue siendo primordial. Creo que es de los mejores métodos para evitar el contagio. Porque pues yo a lo mejor, no me ha pasado y creo que difícilmente tendría el caso de a lo mejor una urgencia dental con un paciente COVID, ¿no? Y bueno, lo atendemos, claro que va a haber una aspersión de bacterias, de virus, que pueden ser contagiosos, pero si yo estoy perfectamente cubierta, termino, me lavo las manos, pues entonces ya no lo transmito. Tienes problema, claro. Entonces, lo mismo sucede en las casas, o el contagio que tienen a nivel familiar es porque muchas veces lo traemos con las manos. Sí, y el problema es que yo he visto a mucha gente que no tienen el hábito de lavarse las manos. Si acaso, después de ir al baño, si acaso, ¿no? Sí. Sí, yo estoy medio obsesiva con el asunto, entonces ahora me doy de topes peor. Sí. Yo me acuerdo que desde que soy chiquita, tanto mis papás me mandaban con botellas de agua a la escuela y siempre después de la calle mi mamá, lávate las manos, ¿no? Hasta hubo un momento en mi adolescencia de, ay, es que ya. Claro. Y hoy digo, tengo el hábito, ¿no? Pero sí es difícil, es muy difícil, sobre todo aquellos que no tenían este tipo de mecanismos. ¿No? De hábito. Claro. Ros, me decías que los niños, y bueno, en general creo que todos en el aislamiento comemos más y más dulce, tal vez por la ansiedad. ¿Qué tal el estrés? O sea, evidentemente sabemos que el dulce te provoca caries, ¿sí? Y si no hay un buen lavado, pues peor, ¿no? ¿Y el estrés? ¿La ansiedad? Miren, les platico. El tema es que estamos en una etapa donde todos nuestros hábitos y rutina diaria se rompió. Está rota tanto el hábito de ir a la escuela, levantarse temprano y que córrele y voy por los niños a la escuela y después actividades, natación, no sé, canto, música, etcétera. Entonces, el estar los chiquitos en casa, inclusive también los adultos, pues ya estamos pues más con más familia todo el tiempo, estamos más frente a la computadora, tenemos que buscar la manera de entretener a los pacientes. Cuando los papás son trabajadores y que tienen que estar en conferencias vía web, pues obviamente tenemos que entretener a los chiquitos y muchas veces es a través de tablets, de alimento, de, bueno, a ver, cómete esto mientras, ¿no? Siéntate a ver la tele y cómete tu paleta. Sí. Y mira, Cris, la verdad es que no justifico, pero creo que ha de ser muy difícil esa fase. Entonces, los chiquitos solitos, pues obviamente no pueden salir.
no puedo ir a mi clase, no puedo ver a mis compañeritos, o sea, entonces eso genera ansiedad, genera estrés, y entonces si el adulto a veces lo sacamos un poquito en comer, en estoy ansioso, necesito azúcar, necesito algo que estar picando, pues lo mismo lo transmitimos a los pacientes pediátricos o los entretenemos de esa manera. El estrés y la relación con toda la cuestión dental es que producimos mucho más hormonas. Entonces, es como, por ejemplo, se ha sabido que la mujer padece más como de caries porque tenemos más producción hormonal, entonces a lo largo de toda la vida. Entonces, pues más que las propias hormonas generan como una secreción en todas nuestras temas salivales y pues obviamente eso, más el azúcar, en combinación, generan caries. Entonces, esa es la realidad. Entonces, claro, estamos ansiosos, estamos estresados, hay azúcar, no me lavo al 100%, estoy todo el tiempo encerrado en casa, estoy estresado, pues tengo dos factores que van a ayudar a que se desenvuelva esta enfermedad. Y entonces sí has tenido incremento de caries. Muchísimo, Cris, muchísimo, tanto en adultos y mucho más en niños, y mucho más en niños porque recordemos que los dientes de leche solo duran en un periodo alrededor de 6 años en boca. Entonces, pues claro que si ellos tienen ingreso de azúcar al igual que el papá, pues son dientes que van a durar menos en boca y van a generar con mayor facilidad esta enfermedad. Sí, los dientes de leche son más susceptibles a enfermarse. Definitivamente, mucho más. Un paciente adulto, pues tiene dientes que le van a durar 80 años, que es lo ideal, 60 años. Entonces, para que logre generar una enfermedad cariosa, pues bueno, tarda un poquito más ese proceso. En cambio, los niños, el diente que le sale a los 6 meses, se cae a los 6 años. El diente que le sale a los 3 años, se cae a los 9 años. Entonces, en promedio estamos hablando de 6 años de vida en boca. Entonces, si no tenemos ese cuidado y tenemos un consumo alto de azúcar todo el tiempo y a lo mejor no lavamos de manera perfecta, que también entiendo que es difícil en casa, en que todo esté bien, pues vamos a tener esto. Y que los niños son difíciles para lavarse los dientes. Mucho, mucho. La verdad estarlos correteando. Sí, no, la verdad, definitivo, si antes era, pues te digo, el protocolo de antes de ir a la escuela me lavo los dientes, llegan, comen, le lavo los dientes, y antes de dormir los dientes, pues ahorita es, pues ni si me acuerdo antes de dormir, ¿no? Claro, entonces, sí, claro. Sí ha sido difícil. Cada siempre que llega una mamá y me dice, ¿cómo que tienes 5 caries nuevas? Tranquila, no eres la única, no es algo que sea por un descuido, sino porque de verdad hemos tenido Nos sobrepasó. mayor ansiedad y consumimos más. Claro. Esa es la... Y que sí he notado un poco esto de lavarse los dientes es muy social también. Mucho. ¿No? Sales y me voy a lavar los dientes para que no me huele la boca. O sea, claro que te cuidas y demás, pero mucho es social. Sí, por supuesto. Voy a la reunión, me lavo los dientes. Voy a la oficina, me lavo los dientes. Estoy en casa y generalmente viene un sistema como de confort. Ay, pues ahorita me los lavo. Ay, pues al ratito. Ay, no pasa nada, no voy a ver a nadie. Ni me acuerdo, claro. Sí, o sea, ni me acuerdo, me quedo dormido. Entonces, eso también ha sido un problema porque pues también atiendo adultos y de repente pues sí en la limpieza encuentro más sarrito, por ejemplo, que es la acumulación de alimento que se queda pegado a los dientes. También otro factor que he notado mucho en esta pandemia, Cris, es bruxismo. El apretamiento dental, cuando el paciente está estresado, aprieta los dientes. Y entonces esto puede desencadenar un dolor dental por parte de estrés. Entonces, han llegado conmigo varios pacientes que el dolor es tan fuerte que se recorre a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, y entonces pues tenemos que aplicar un sistema como de férulas para que los músculos se relajen. Y eso es ocasionado por el estrés. Qué terrible. O sea, sí ha habido muchas consecuencias dentales, entre otras. Sí, porque, por ejemplo, el bruxismo, que viene desencadenado de otra cosa, viene el estrés y te lanza el tema de dolor a nivel neuromuscular o a nivel dental. Entonces, nosotros tenemos que aplicarlo. ¿En niños también te ha tocado o solo en adultos? Tengo únicamente una chiquita con ese tema, que digo, claro, mucho influye todos los factores en casa, pero yo le voy un poquito más al tema de no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, hay mamás
un poquito más aprensivas que otras, que de plano no han salido para nada. Me ha tocado muchas mamis que es la primera vez que salen viniendo al consultorio, ¿no? Entonces me dicen, es que tengo que aprovechar porque es mi primera salida. Entonces me tocó esta chiquita que llegó justamente con toda la sintomatología que genera el adulto, pero ella. Entonces no había caries, no había infección, tomamos radiografía, todo, y simplemente le mandé como un relajante muscular permitido, obviamente, y algunas cuestiones dentales de equilibrio de la mordida, y ha mejorado. O sea, era estrés. Sí. Terrible. Ay, Rosa Almanza, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Hacia dónde vamos con lo dental? Vamos a seguir con caretas. Ahorita ya está la gente un poco más en movimiento. ¿Crees que baje también esto de las caries? Yo creo que lo que no tenemos que bajar son los hábitos. El hábito y pues bueno, seguir cuidándonos, sobre todo más que la misma careta, Cris, creo que definitivamente el cubrebocas, puesto que el cubrebocas no lo ocupamos tanto para nosotros mismos, sino para los demás. Entonces, no es lo mismo que alguien lo esté usando y alguien no lo esté usando, a que los dos lo usen, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente seguirnos cuidando. 2, pues sí, dejar de tener un poquito quizás de miedo en cuestión de ir al dentista, porque pues finalmente tenemos que hacerlo, los problemas dentales siguen, las caries van a seguir avanzando, los abscesos nos van a seguir apareciendo. No me ha llegado pacientitos, pero ha habido pacientes de traumatismos que están en casa, se golpean, entonces pues tenemos que correr al consultorio, tenemos que verlos o medicarlos y darles cita, entonces son cosas que no podemos evitar. Entonces mejor acudir a un lugar donde de verdad estemos conscientes de que se limpia, que se higieniza, que se sanitiza. Claro. ¿No? Ros, dime una cosa, ¿a partir de qué edad, tú como especialista, a partir de qué edad hay que llevar a los chamacos al dentista? Me encanta esa pregunta, Cris, me encanta porque tengo muchas mamás que me dicen, pero pues ni tiene dientes, ¿no? ¿Para qué lo llevo? Claro. Pero tiene 2 o 3. Bueno, dentro del área de la especialidad de odontopediatría, que somos los especialistas para niños, hacemos una tipo subespecialidad que se llama odontología para el bebé. Y del bebé estamos hablando de mamás gestantes. O sea, desde que la mamá está embarazada, podemos ver a mamá, hacerle limpieza, explicarle qué va a pasar cuando nazca el bebé y darle orientación de lactancia, quizás darle una asesoría o un dato de alguna asesora de lactancia, explicarle que desde el primer cambio de pañal se lavan las encías. ¡No! Sí. Yo nunca lo hice. Sí, la verdad es que es un área que se desconoce muchísimo, Cris. Sí. Se desconoce mucho porque, pues, como no hay dientes, pues, ¿qué voy a hacer? Pero desde mamá gestante... Y nadie te lo dice tampoco. Claro, o muchos pediatras no lo saben. Vas, ¿no? Con el pediatra. Con el pediatra sí. Sí, o sea, es como base, ¿no? Pero con el dentista dices, pues, hasta que tenga caries o qué. Sí, he tenido pacientes que me dicen que los pediatras le dicen, no, hasta los 3, 4 años. Tengo pacientes de 1 año, año y medio que tienen caries. Entonces, todo eso, si nosotros fomentamos la odontología para el bebé, a mamá embarazada, bebecitos, niños chiquitos, pues esto lo podemos evitar, porque finalmente... Siempre les digo a las mamás, los que se sientan ahí son los niños, son los hijos. Entonces hay que cuidarlos mucho. Entonces yo lo recomiendo desde mamá embarazada y bueno, si no es posible, 2, 3 meses, 4, 6, pero entre más chiquito, mucho mejor. El paciente más chiquito que he tenido es una bebecita de 1 mes de edad porque nació con un diente. Entonces son dientes que nacen, o sea que le tocó a ella nacer con un diente. Pero mamá estaba lactando, entonces la lastimaba mucho y esos dientes tienden mucho a nacer muy chiquitos y no durar mucho en boca. Entonces, al mes, Cris, se lo tuvimos que quitar. Fue una extracción muy sencilla, pero esa mamá entendió que a partir de ahí, desde hace 3 años, cada 6 meses me la trae. Entonces, esta niña no tiene, obviamente, ni caries, ni cuestiones de hábitos nocivos, ni alguna enfermedad de falta de espacio, o sea, va todo en orden. Entonces, entre más temprano, mucho mejor. Muy bien, Ros. Rosa Almanza, muchas gracias por haberte puesto en Charla Mood. Gracias por platicar con nosotros. Yo fascinada. Gracias a ustedes. Gracias, Ros.